¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que ustedes estén muy bien. Para esta ocasión vamos a estar hablando acerca de ecuaciones de primer grado. Una ecuación de primer grado se representa por esta condición, es decir, si yo tengo ax más b, esto puede ser igual a 0. Entonces aquí, donde tanto a como b pueden ser números reales, pueden ser, aquí están representados como una letra, pero lo que pueden representar es números. Y decimos primer grado porque esta x está elevada al 1, ¿verdad? Si hubiéramos dicho, por ejemplo, segundo grado, entonces la x estaría elevada al 2, o tercer grado sería al 3, y así sucesivamente. Entonces, una ecuación de primer grado la vamos a ver representada de esta manera. Cuando nosotros hablamos de ecuaciones de primer grado, normalmente lo que vemos es lo siguiente. Podemos ver, por ejemplo, 2x va a ser igual a 5x menos 15. Por ejemplo, eso puede ser una ecuación de primer grado. ¿Por qué sabemos que es una ecuación de primer grado? Sencillo, porque todas las x le estamos viendo que tienen exponente 1. Es decir, el exponente está elevado al primer grado. Es decir, no tenemos un 2, un 3, sino un 1 en el exponente de la x. Pero una ecuación de primer grado podemos verla también, por ejemplo, así. Un ejemplo puede ser así. Porque también vemos que está elevado aquí al exponente 1. Siempre que veamos una ecuación de esta manera, ya sabemos que está elevada al exponente 1. También podemos verla en forma de proporción. Por ejemplo, 5x más 5. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, sobre 5 más 3x sobre 2. Y todavía aquí, como veo que la x está elevado al exponente 1, significa que la ecuación es de primer grado. Bien, aquí sería poner igual a 0, por ejemplo. También muchas veces la podemos ver así, que de una manera proporcional, por ejemplo así, donde yo voy a multiplicar, ¿verdad?, de esta manera, así, para poder despejar las x y poner los números de un lado. Es decir, cada pareja de números que sean iguales se ponen de un lado y los otros se ponen del otro lado. Bien, entonces ya podemos notar qué es una ecuación de primer grado. Siempre que veamos el exponente 1 en las x, significa que la ecuación es de primer grado. Algo también interesante que muchas veces podemos pensar que no se está refiriendo a una ecuación, pero sí es así, y es que podemos tener, por ejemplo, 5x, pero también podemos tener 5a igual, por ejemplo, a 3a más 7, por ejemplo. Entonces, si veamos esta letra elevada al exponente 1, significa que es también una ecuación de primer
grado. No importa el usar una X, usar Y, usar A, B, como quiera que sea, es una ecuación de primer grado. Bien, siempre tenemos que tomar en cuenta que esté elevado, es decir, tomar en cuenta ver el exponente. Es lo importante. Bien, vamos a resolver una. Por ejemplo, si yo tengo una por aquí. Ajá. Si yo tengo 2x igual a 5x menos 15, ¿qué es lo primero que yo tengo que hacer? Yo tengo que utilizar las propiedades correspondientes para yo poder resolver una ecuación. Primero, tengo que saber que tanto la suma como la resta son opuestas. Es decir, muchas veces en la ecuación yo voy a ver que tengo que utilizar esa metodología para poder resolver una ecuación. En este caso, lo que voy a utilizar es lo que yo veo que se parece, lo pongo junto de un lado de la igualdad. Y lo otro lo dejo al otro lado. Bien. Por ejemplo, este 5x que está aquí, que tiene un signo positivo, yo lo voy a pasar de ese lado negativo. Entonces yo voy a decir 2x más, de este lado sería menos 5x, y aquí va a ser igual a negativo 15. Bien. Ya yo tengo entonces lo que se parece, ¿verdad? Para decirlo de una forma clara, de este lado. ¿Qué me falta hacer? Bueno, entonces sumar o restar conforme a como yo vea que me pida la operación. Bien, aquí yo veo que el número 5x es más grande que el 2, pero que está negativo. ¿Qué significa? Que esto yo se lo voy a restar a esto y me va a quedar 3x pero negativo, porque el 5 es mayor que el 2. Bien, y esto va a ser igual a negativo 15. Ahora lo que yo voy a hacer es que conforme a la propiedad, ¿verdad?, del opuesto de operaciones, aquí yo veo este número que está multiplicando a la x. Entonces yo voy a coger y voy a dividir entre 3 en cada lado de la operación de la ecuación, ¿verdad? Aquí voy a coger y voy a simplificar, porque 3, negativo 3 entre 3, negativo 3, viene siendo 1, y 1 por x es x. Entonces aquí yo tengo que me va a quedar x igual a negativo 15 sobre negativo 3. Si nosotros dividimos 15 entre 3, eso nos da a 5. Bien. Pero como yo tengo los dos números que están negativos, entonces esto hace que la operación salga positiva. Bien. Entonces esto me da que va a ser igual a 5. Y esto es el resultado de esta operación. Vamos a comprobar que realmente se cumple esta operación. Es decir, que el 5 cumple la condición de que es el valor de x. Vamos a ver, vamos a hacerlo de este lado. Vamos a hacerlo con este color. Es decir, tenemos que 2x, pero x igual a 5. Le pongo paréntesis para que se note que se está multiplicando. Esto va a ser igual a 5, que está de ese lado, x, pero x es igual a 5,
y que dice que es menos 15. Bien, aquí tenemos que 5, 2 por 5, esto es igual a 10. Y aquí tenemos que 5 por 5 es igual a 25 menos 15. Bien, entonces aquí yo voy a decir que 10 va a ser igual. Aquí yo tengo un 25. Vamos a hacer la operación inmediato. 25 menos 15, eso es igual a 10. Entonces, lo que nos dice aquí es que realmente el 5 cumple la condición de ser para esta ecuación. Muchas gracias. Vamos a seguir subiendo ejercicios semejantes a estos para que se vaya un poquito comprendiendo todo concerniente a las ecuaciones de primer grado.